Bueno, buenas tardes a todos. Ahora me presenté al principio, pero no todos estaban. Mi nombre es Rodrigo Fournier, soy uno de los pastores aquí de Casa 242. Eh, la charla del día de hoy se llama Preocupación por la Iglesia y hemos puesto este nombre porque lo que vamos a estudiar, el texto que vamos a estudiar nos habla muchísimo acerca del amor que Pablo tenía por su iglesia y específicamente por los tesalonicenses. Hay muchísimo que nosotros podemos emular del amor de Pablo por estas personas. Eh, yo no sé si ustedes les he contado esto, pero varias veces he compartido de que mi hermana vive muy lejos, vive en Singapur con su esposo y con sus hijos. Y ahora en diciembre tuvimos la oportunidad de estar con ella, pero llevábamos casi toda la pandemia sin compartir con ella. De hecho, la última vez que nos habíamos despedido fue antes de la pandemia, pero no sabíamos que iba a pasar tanto rato sin que nosotros pudiéramos ver a mi familia. Y es que es difícil cuando uno se tiene que despedir de alguien querido y no tiene una fecha y no sabe cuándo los va a ver otra vez. Y la razón por la cual les cuento esto es porque esta fue la situación que vivió el apóstol Pablo y sus compañeros misioneros con la iglesia de Tesalónica. Sabemos que Pablo fue separado de esta iglesia de una manera abrupta. Pablo había compartido con ellos varios días, varias semanas, y de repente lo echaron de Tesalónica. Y él creía que pronto iba a volver a ver a su iglesia, a la iglesia de Tesalónica, pero resulta que empezaron a pasar los días y empezaron a pasar las semanas, inclusive empezaron a pasar los meses y ellos no se veían. Y aquí hay algo importante que hay que saber y hay que meditar. Recordemos que en Tesalónica era una ciudad cosmopolita donde pasaban muchos mercenarios, pasaban muchos contadores de leyendas y de cuentos que se aprovechaban de las personas. Y la iglesia tesalónica era atacada por muchísimas personas de la ciudad. Entonces, cuando Pablo se tuvo que ir abruptamente y no volvió rápido, posiblemente, como decimos en buen tico, la iglesia tesalónica fue muy carboneada. Y entonces la ciudad empezó a decirle que Pablo los había dejado y que Pablo no iba a volver, que Pablo no se interesaba por ellos. Pero Pablo se interesaba muchísimo por ellos y había una gran diferencia entre Pablo y todos los maestros itinerantes que pasaban por Tesalónica. Estos maestros que pasaban por Tesalónica cobraban por contar acerca de cuentos y leyendas y le sacaban a la gente su dinero. Pero Pablo nunca hizo esto. De hecho, podemos leer en 1 Tesalonicenses 2:9, algo que ya hemos leído anteriormente y cómo Pablo trabajó entre ellos. Dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo realmente no quería ser una carga para los tesalonicenses, más bien quería ser una bendición. Y esto lo vamos a ver el día de hoy en el texto que nos toca estudiar en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 17 al versículo 20. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a abrirlas en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 17 al 20, que dice así: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes?
si ustedes son nuestro orgullo y alegría. Para empezar a estudiar el versículo 17, quiero utilizar otra traducción, además de la nueva versión internacional. Quiero utilizar la traducción de la Reina Valera, que dice así, explica mejor la separación de Pablo con los tesalonicenses. Y dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de vista, pero no de corazón. Anteriormente dice, no estábamos separados de manera física y espiritual, pero creo que esta es más fácil de entender. Estaban separados de vista, pero no de corazón. Y de hecho hay otra traducción que dice, fuimos separados de ustedes por un poco de tiempo en persona y no en pensamiento. Y aquí empieza el texto a enseñarnos el gran amor que tenía Pablo por estas personas. A pesar de ser desplazado de Tesalónica, Pablo continuamente estaba pensando en esta iglesia. Y no solo pensando en esta iglesia, sino orando por los miembros de esta iglesia. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, los invito a que lo hagan. No hay nada que lo mantenga a uno más unido con una persona, aunque la persona esté lejos de uno físicamente, que la oración. Y Pablo oraba continuamente por esta iglesia. Era evidente que Pablo tenía en el futuro, tenía miras en el futuro de volver a encontrarse con estos tesalonicenses. De hecho, en el texto encontramos que él empieza hablándoles de hermanos. Esto nos muestra el amor fraternal que tenía Pablo con ellos. Tiene una terminología familiar, los llama hermanos, e inclusive más adelante en el texto los trata como un padre, inclusive como una madre. Recordemos aquel texto que dice que él estuvo con ellos casi amamantándolos como una mamá. Entonces todo esto nos muestra el cariño y el compromiso que tenía Pablo con esta iglesia. De hecho, quiero llamar la atención en esta frase que utiliza él en el texto, que dice, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Entonces estas palabras nos hablan de que Pablo no había dejado ni por un momento de pensar en ellos. Y nos da la sensación como que Pablo había sido arrancado de esta iglesia. Vean cómo lo pone 1 Tesalonicenses 2:11. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Entonces Pablo y sus compañeros tenían un sentimiento muy poderoso de volver a ver a esta gente. Y algo importante que tenemos que entender es que Pablo no solo quería ver a los tesalonicenses para desarrollar y seguir desarrollando su amistad, y no solo para socializar con ellos, que es algo que pensaríamos que alguien quisiera hacer. Ellos eran hermanos y uno con los hermanos en la fe y con las personas que acaba de conocer le encanta socializar y le encanta la amistad. Pero Pablo, la razón principal por la cual quería estar con los tesalonicenses era para asegurarse de su bienestar espiritual. Pablo quería asegurarse de que ellos estaban caminando con Cristo y estaban caminando fuertes con Cristo. La vida de Pablo estaba totalmente integrada o relacionada con el corazón que él tenía hacia los demás. Pablo los extrañaba, casi que agonizaba por ellos y sentía algo muy profundo por sus hermanos en Tesalónica. Y cuando yo me pongo a pensar en todas estas características y este amor que tenía Pablo por esta gente, no puedo dejar de mirar en el espejo y preguntarme a mí mismo si yo siento una responsabilidad espiritual por las personas que están a mi alrededor.
Si así como Pablo, yo no solo quiero tener una amistad con las personas a mi alrededor, no solo quiero socializar con ellas, sino quiero hacerme responsable de su bienestar espiritual. Les digo una cosa, sentir una carga espiritual por alguien no es algo malo, más bien es un signo de que estamos saludables por dentro. Cuando nosotros pensamos en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros familiares o compañeros de trabajo y sentimos una carga de que queremos que conozcan a Jesús o queremos que estén bien espiritualmente, es un buen signo. Y es que vivimos en una sociedad que va muy rápido y no nos permite pensar y sentir por los demás. El otro día tuve una cita en el hospital y yo estaba sentado en una de esas butacas que hay en los hospitales, no sé si se dice así, pero una silla. Y donde yo estaba empieza a caminar una señora cerca donde yo estaba y cada vez que ponía un pie se quejaba fuertísimo, parecía que ella no podía dejar de quejarse y estaba caminando muy lento y de repente se sentó y a la hora de sentarse duró muchos segundos en sentarse. Y yo le pregunté, no pude dejar de preguntarle, como estaba sentado y la estaba viendo, le dije, señora, ¿qué es lo que usted tiene? Que por qué le duele tanto, y me dijo, tengo las rodillas despedazadas y vengo caminando desde el principio, desde la puerta del hospital aquí, y es como si caminara 40 kilómetros. Pronto me llamaron a mi cita y la dejé de ver, y cuando me fui del hospital la vi que estaba sentada, y rápidamente yo me iba a ir, pero Dios me habló, y sentí que Dios me dijo, ¿por qué no vas donde esa señora y le mostrás cariño y la ayudás y orás por ella? Y fui y oré por ella, le dije que si le podía poner la mano en el hombro y no solo oré por su sanidad en sus rodillas, que Dios estuviera con ella, pero oré para que Dios le mostrara el amor que él tenía por ella y que ella no estaba sola. Cuando dejé de orar por ella, ella estaba llena de lágrimas. Creo que ella no sabía que Dios la amaba y que Dios estaba con ella en todo ese proceso. Y cuando me fui, mi oración a Dios era que ella hubiera sentido el amor de Dios y que Dios la estaba buscando. Pero esto no es algo que me pasa todos los días. ¿Y saben por qué? Porque no voy lo suficientemente lento para darme cuenta de las necesidades espirituales que hay en los demás. Y sé que esto nos pasa a todos. Quiero darles un ejemplo de alguien que se ha preocupado por mí últimamente y me escribió un mensaje de texto. Antes quiero decirles que ustedes han visto que ahora en vez de decirle a alguien mae, le dicen pa. Y así es como él me escribió el mensaje de texto y habla de Rigo y como yo me llamo Rodrigo, él me dice Rigo. Pero este es el mensaje que él me mandó después de que yo le dije que no parara de orar por mí. Jamás te suelto. Lo tengo todas las mañanas en mis oraciones, pa. Y durante el día vuelvo a ver el cielo y le pido al Señor que fortalezca a Rigo, que lo ayude a cruzar por este valle con gracia y que salga más semejante a Cristo. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿será imposible que ustedes hagan algo parecido? ¿Será mucho pedir para nosotros, todos nosotros, buscar a nuestros amigos, buscar a nuestros hermanos, a nuestros familiares y tenderles la mano de esa manera, mandar un mensaje de texto, acercarnos donde ellos, a orar por ellos, pensar en el bienestar que ellos tienen? Todos nosotros somos capaces de hacer esto. La Reina Valera traduce el final del versículo 17 de la siguiente manera, dice: tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Y esto es una terminología que nos muestra el gran cariño que Pablo sentía por los tesalonicenses. En la Biblia, cuando se habla de alguien que quiere ver el rostro de alguien, es algo muy íntimo. Pablo les estaba diciendo, procuramos ver su rostro, procuramos tener una intimidad especial con ustedes. No sé si recuerdan cuando Moisés iba a subir a la montaña y Moisés le dice a Dios que quiere ver su rostro porque quiere tener una relación íntima con Dios, y Dios le dice, nadie puede ver mi rostro, porque iban a ver toda la gloria de Dios y ningún ser humano puede resistir eso a menos que esté en la presencia de Dios en el cielo. Entonces parecía que como el apóstol Pablo como que se quedaba sin aliento al pensar en los tesalonicenses, como que agonizaba por compartir con ellos. La pregunta para mí es si este sentimiento que tenía Pablo está en mí por otras personas. ¿Qué clase de ejemplo nos da Pablo? ¿No es cierto? Para cualquier servidor cristiano, para cualquier discípulo de Jesús, no importa la época, no importa el lugar, nosotros podemos ser así. Pablo no actúa de una manera fría hacia los demás. Pablo abre su corazón completamente a los demás. El versículo 17 nos demuestra que Pablo iba más allá de las palabras. Pablo actuaba con hechos. Ojo que dice que Pablo hizo todo esfuerzo humano para ir a verlos. Cuando yo pienso en que Pablo hizo todo esfuerzo humano para ir a verlos, lo que me imagino es que cada vez que Pablo encontraba un obstáculo, trataba de sobrepasarlo y que eso no influenciara en ir y bendecir a estas personas. Y es que por supuesto que vamos a encontrar un montón de obstáculos para bendecir a las demás personas y mostrarles nuestro amor. El otro día Luciana me dijo que llevábamos un buen tiempo sin ver a mis abuelos. Y me acuerdo que mi respuesta fue, pero ¿en qué momento los vamos a ir a ver? Si ni siquiera tenemos tiempo para nosotros, vamos a tener tiempo para mis abuelos. Y sabemos que cuando algo realmente nos importa, como lo estaba compartiendo ahora yo, uno saca el tiempo. Y esto es lo que nos está enseñando Pablo. A pesar de que encontremos obstáculos fuertes para bendecir la vida de otros, para ver el bienestar espiritual de otros, deberíamos ir más allá de esos obstáculos. Hacer un esfuerzo persistente, hacer un esfuerzo apasionado, hacer un esfuerzo urgente por el cuidado de las otras personas. El otro día estaba comentando con un amigo mío que vive en Playa Azul y acaba de tener gemelas. Imagínense qué desastre. Tiene gemelas y tiene un niño de 2 años. Entonces, cuando una gemela se despierta, la otra se despierta. Cuando una se duerme, el otro niño de 2 años aparece. Y cuando las 2 gemelas están dormidas, el otro está despierto. Siempre hay que trabajar, siempre hay que hacer algo. Y me contó mi amigo que alguien aquí de San José hizo algo increíble por él. Que de repente llegaron allá a Playa Azul, desde aquí de San José, y llegó una familia, un hombre y su esposa, llenos de compras. Y mientras llevaban un montón de compras para mi amigo y para sus gemelas y para su familia, además llevaron una escoba y un montón de implementos para limpiar la casa. Y llegaron y le dijeron a mi amigo, salgan ustedes de la casa, vayan con sus hijos a descansar, nosotros nos vamos a encargar de limpiar toda esta casa, de dejarle todas las compras bien alistadas. Y ellos llegaron y limpiaron toda la casa y bendijeron a mi amigo. Y cuando yo oigo una historia así, me conmueve el corazón porque digo, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no puedo tener un corazón por bendecir a las personas de esta manera? Porque creo yo que al cuidar a mi amigo de esa manera también habían tenido un impacto en él emocional y espiritual.
Y entonces la pregunta para nosotros en Casa 242 es si nosotros estas cosas nos suenan muy lejanas o nos suenan cercanas. Y no importa cuán lejanas suenan. La enseñanza de hoy es para que Dios haga algo en nuestro corazón y empecemos a vivir de esta manera. Cuando seguimos adelante en el texto, el versículo 18 nos dice lo siguiente: sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. No sabemos muy bien por qué Pablo no pudo regresar a Tesalónica. Algunas personas dicen que el gobierno de Tesalónica prohibió la entrada de Pablo. Algunas personas piensan que lo que dice 1 Corintios 12, de que Pablo estaba enfermo y por eso no pudo entrar, que algunos judíos hicieron una revuelta para que Pablo no entrara, o que Pablo tuvo un problema en Corintio. Pero sabemos que Pablo encontró muchísimos obstáculos en regresar a Tesalónica. Se movía para un lado, encontraba un problema, se movía para el otro y tampoco podía entrar. Y Pablo dice que era Satanás el que no lo dejaba entrar. Sabemos que nosotros tenemos una lucha en contra del reino del mal. Vean lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Puede ser que muchísimos de nosotros estemos tratando de hacer la voluntad de Dios y encontramos grandes obstáculos porque estamos en medio de una lucha espiritual. Y lo primero que Pablo nos diría es que nos llenemos de Dios para poder salir adelante con esta lucha. El otro día me contaba un amigo que lleva varios años de novio con una amiga, los dos son cristianos. Y los papás de ella son anti el cristianismo y entonces a él no lo han recibido bien en ningún momento. Llevan muchísimos años de que lo tratan mal, ni siquiera salen a comer con él y no lo reciben muy bien en su casa. Pero él ha estado perseverando en oración, él ha hecho todo lo posible para llevarse bien con ellos. Ha habido una lucha espiritual, de verdad que era una lucha espiritual, porque él quería agradarles y hacer la voluntad de Dios, pero ellos no querían nada con él. Y las escrituras mencionan muchas formas en que Satanás se opone al reino de Dios. Recordamos que Satanás tentó a Cristo. Satanás constantemente trata de dividir las iglesias, de hacer caer a líderes espirituales. Él quiere frustrar el progreso del reino de Dios y eso era lo que estaba haciendo con el apóstol Pablo. De hecho, en el versículo 18, si lo leemos, dice así: sí deseamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Y esa frase, nos lo impidió, es muy importante, es muy descriptiva, porque en el lenguaje original, esa parte de nos lo impidió, lo que significa es que alguien hace una trinchera. No sé si recuerdan o han visto alguna película donde hay dos ejércitos combatiendo. Hay un ejército que hace un hueco gigante para que el otro ejército no pueda avanzar fácilmente. Entonces, lo que está diciendo Pablo cuando dice nos lo impidió, era como que Satanás en forma figurativa había hecho una gran trinchera para que el reino de los cielos no siguiera adelante, para que Pablo no pudiera ir a Tesalónica. Pero algo que tenemos que tener claro es que por más que exista el reino del mal y por más que a veces Satanás se meta en los planes de Dios, nada se sale del poder de Dios y de su voluntad. Vean lo que dice un señor de apellido Lenski. Satanás entró en el corazón de Judas para que él hiciera los planes de traicionar a Jesús. Y Dios permitió la traición. ¿Para qué? Porque tenía fines divinos y benditos.
Satanás estaba frustrando que Pablo entrara a Tesalónica, pero lo estaba haciendo, pero Dios estaba haciéndolo de acuerdo a sus planes. Y cuando hablamos del diablo, es importante no caer en dos errores que la iglesia muchas veces ha caído. Un error que muchas veces cometemos es que ignoramos las fuerzas del mal. Ignoramos totalmente a Satanás y no le ponemos atención y no sabemos que estamos en una lucha espiritual. Entonces no pedimos ayuda a Dios y no nos ponemos la armadura. Y el otro error que cometemos es que más bien nos intriga demasiado el mal y pasamos pensando en el diablo y que el diablo está presente y que el diablo siempre está obstruyendo nuestra vida. Y Pablo evita los dos extremos. Pablo sabe que hay algo que lo está obstaculizando, pero él se llena de Dios y sigue adelante como mi amigo que al final ganó la lucha espiritual. ¿Recuerdan cuando Satanás, por permiso de Dios, tentó a Job? Pero Job se mantuvo y al final sus cosas fueron multiplicadas. Y por último, llegamos al versículo 19 y al versículo 20. Quiero leerles lo que dice el 19 y el 20. Dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. Cuando leemos a Pablo, siempre leemos a Pablo pensando en la venida de Jesús. Pablo siempre está motivando a las personas que él conoce y a las personas que él pastorea a pensar en el momento en que se van a encontrar a Jesús. Porque si nosotros estamos pendientes de la venida de Jesús, nuestra manera de vivir y nuestra manera de tratar a las demás gente y de ministrarles va a ser completamente diferentes. Quiero enseñarles dos textos donde Pablo habla de la venida de Jesús. Vean Romanos 13:12. Dice así, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y vean lo que dice Filipenses 3:20, que es todavía más claro. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo habla claramente a los tesalonicenses de la gloria que ha de venir. Y es ser una motivación poderosa para ministrar a los demás. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de Pablo que se entrega tanto por las demás personas? ¿Qué es este amor tan increíble que siente Pablo por los demás? ¿Será simplemente su afección hasta estas personas o será porque siente alguna obligación moral porque fue él el que les enseñó el evangelio y ahora los están persiguiendo? Yo creo que 1 Tesalonicenses 2 del 7 al 8 nos habla un poco de lo que está detrás de la motivación de Pablo y dice así: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, y aquí viene el punto, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes. Entonces, una de las razones que podemos entender que lleva a Pablo a cuidar de esa manera a los tesalonicenses es su cariño por ellos. Pero yo creo que hay algo mucho más poderoso detrás del amor que Pablo tiene por las personas. ¿Y saben qué es? Es las ganas que tiene Pablo de presentar a todas estas personas de buena manera cuando ellas se encuentren con Jesús. Pablo en particular
había sido encomendado con una misión específica de predicar el evangelio y establecer nuevas iglesias. Vean lo que dice Efesios 3:8. Aunque soy el más significante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Si uno se preguntara cómo nos damos cuenta si el ministerio de Pablo fue exitoso, la respuesta sería que hubiera muchos tesalonicenses y muchas personas en la presencia de Jesús cuando Él regrese. Si leemos el 19, el 20 otra vez, dice en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo lo que buscaba era llegar delante de Dios y que Dios le dijera: bien hecho, siervo bueno y fiel. Que en la vida de Pablo y su ministerio se haya visto la productividad y el alcance de Pablo a las personas. Y Pablo no quería esto para construir su propio reino, quería esto para que el reino de Dios fuera construido. En otra versión aquí de 1 Tesalonicenses 2, el versículo 19 y el 20, se habla de la corona, de que eventualmente las personas que Pablo ayudó a acercarse a Dios habrían de recibir una corona, y esta corona representaba la victoria del pueblo de Dios sobre la muerte y sobre el pecado. Era una manera de celebración. Y Pablo decía: lo que yo quiero es que ustedes sigan adelante para recibir la corona inmarchitable que Dios nos ha de dar. Vean cómo lo pone 1 Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. En los tesalonicenses, Pablo vería lo que Dios había hecho por medio de él y sus compañeros, y así encontraría su mayor recompensa. No hay una recompensa como invertir en el bienestar espiritual de los demás y que conozcan a Cristo. Entonces les tengo una pregunta que me he hecho yo en estos días. Cuando ustedes escuchan del amor que tiene Pablo por los demás y de la pasión que tiene Pablo porque otros conozcan a Cristo y crezcan espiritualmente, ¿no les arde el corazón de pasión de hacer lo mismo? De poder aportar en el reino de los cielos e impactar la vida de los que están en nuestro alrededor. Y es que no hay una posesión, no hay un propósito, no hay nada que se compare con poder aportar a la vida espiritual de alguien y que alguien conozca a Dios o se mantenga firme por ellos. Yo empiezo a pensar en el impacto espiritual que puedo tener en mi hija, en el impacto espiritual que puedo tener aquí en Casa 242, y todos deberíamos empezar a pensar en lo que podríamos hacer. ¿Qué meta más importante puede haber que ser parte de esto? ¿Habrá dinero o habrá una posesión o un propósito más grande? Miles de personas han muerto por esto, porque el propósito más grande que puede tener un ser humano es llevar a otros a los pies de Jesús y que conozcan a Dios y que tengan vida eterna. Entonces deberíamos estar pensando, ¿qué es lo que motiva mi servicio hacia los demás? ¿Es simplemente para hacer algo bueno, para quitarme algún peso encima, o realmente es que mi corazón arde por amor hacia otros?
Lo que más importa y lo que más nos debe motivar en nuestro servicio y amor hacia otros es agradar a nuestro Señor Jesús. Vean lo que dice 2 Corintios 5:10, que ha de ocurrir con nosotros algún día. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Después de leer este versículo, yo creo que todos pensamos que su aprobación es lo que realmente importa. Algún día, cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo, lo que más queremos escuchar es: Rodrigo, fuiste bueno y fiel. Pasa adelante y gózate en tu Señor. Y eso es lo que yo quiero dejar el día de hoy, lo que entiendo que las Escrituras nos están enseñando, que nosotros entreguemos nuestro corazón por los demás, por su bienestar espiritual, como Pablo lo hizo por los tesalonicenses. Para terminar, quiero motivarlos con un versículo muy poderoso que dice así: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La indicación de Dios es que cada uno de nosotros ponga su esperanza en el momento en que hemos de ver a Dios cara a cara. No solo por la gracia que hemos de recibir personalmente, sino por la gracia que van a recibir otros gracias al aporte que nosotros hemos hecho en sus vidas. Vamos a ponernos de pie. Padre, siempre queremos dar gracias, primero por tu palabra, porque nos dirige, porque nos habla, porque nos incomoda, porque nos exhorta y porque nos anima. Señor, y hoy nos has enseñado del amor verdadero, del amor que va más allá de cualquier obstáculo, que hace lo imposible por bendecir a otros y por ayudarles en su bienestar espiritual. Señor, permite que cada uno de nosotros no se deje vencer por los obstáculos que hemos de encontrar, por las luchas espirituales. Porque tu ejército, Señor, es el que reina. Tu ejército es el más poderoso. Te pido, Señor, que nos ayudes a imitar al apóstol Pablo. Que ya sea con mensajes de texto, ya sea en presencia, ya sea con una comida, con una oración, con todo el amor del mundo, podamos hacer una diferencia alrededor nuestro, Señor. Y Señor, al igual que Pablo, queremos tener nuestra mirada en tu regreso. Queremos tener nuestra mirada cuando hemos de verte cara a cara. Y te pedimos que eso haga toda la diferencia en nuestra vida. Eso haga toda la diferencia en cómo nos comportamos y sobre todo en cómo nos relacionamos con los demás. Señor, dice tu palabra que hemos de recibir coronas, que hemos de recibir gracia. Yo te pido que nos ayudes a poner toda nuestra esperanza en ese día y que así nos lleves hacia adelante. Habla a cada corazón, Señor, y te pido que ahora, mientras cantamos esta canción, nos ayudes a reaccionar, nos ayudes a pedir oración, a orar nosotros mismos,
a poner las barbas en remojo, Señor, y saber como siempre que tu instrucción es para nuestro bien, para nuestro gozo. No hay un lugar, no hay una situación que genere más gozo que bendecir a los demás y traerles bienestar espiritual. Y el bienestar espiritual viene de saberse amado por Jesús.